En nombre del patronato de la Fundación Ramón Areces y de su presidente, don Isidoro Álvarez, permítanme que les dé la más afectuosa bienvenida a este acto que es el inicio oficial del curso 35º de actividades de la Fundación Ramón Areces. La Fundación, como entidad que sigue el ciclo académico, pues empieza en septiembre y hoy esta es la inauguración oficial y creo que honestamente hemos preparado un plato de lujo para ustedes. Es un formato relativamente nuevo para la Fundación que vamos a institucionalizar y queremos que la Fundación, lo es ya, pero en fin, queremos refortalecer, si cabe todavía, la Fundación como ágora, como foro de debate libre, de ideas, de pensamiento, y donde se crucen las disciplinas. La Fundación tiene vocación de interdisciplinaridad y hoy vamos a hablar de literatura, de cine, de filosofía, y vamos a hablar con tres ponentes de lujo. Hoy es un día grande para la Fundación, tener a tres ponentes como los que tenemos hoy, que los presentará el profesor Lázaro. El profesor Lázaro, catedrático de Humanidades Médicas en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma, es ya no solo un amigo, sino un colaborador regular de la Fundación, y es quien ha tenido la idea de este acto, cada uno lo suyo, quien ha tenido la idea, quien ha propuesto los ponentes y quien ha preparado todo el guión de este acto. Le doy las gracias y ya no es la primera vez que está en la Fundación, junto con un eminente colega suyo como el profesor Vaca. Ha estado aquí en la Fundación y ha organizado un ciclo de humanismo médico que recordarán los fieles entre los fieles, que fue un auténtico éxito. La presencia del profesor Lázaro no lo es por casualidad, sino porque la Fundación tiene un acuerdo estratégico, me atrevo a decir, con la Universidad Autónoma, en virtud de la cual hay varios proyectos de colaboración que están en marcha. Debo decir que no solo con la Universidad Autónoma. Pasado mañana firmaré en Londres un acuerdo con la London School of Economics y hay otros acuerdos en marcha, pero ciertamente el acuerdo con la Universidad Autónoma es de los que mejor funciona y de los más antiguos. Para mí es un enorme placer recibir aquí a los profesores Gómez Pin, Sabater y Agustín Díaz Llanes. Debo decir a Fernando Sabater que, siendo yo un niño, tenía un tío muy ilustrado, ingeniero nuclear, que vivía en Goya 7 y bajaba a una cafetería que no sé si era Manila o California, que estaba en los aledaños del Cine Carlos III, y fue quien a mí me inició en la lectura y quien, en fin, me desasnó un poco. Y un día me dijo, a principios de los años 70, a los finales de los 60, dice: hay un grupo de chiquitos aquí abajo en la cafetería que intelectualmente valen mucho. Sobre todo hay uno que ese es especialmente brillante. Ese era Fernando Sabater, y lo cuento porque él lo cuenta en un libro suyo, en tu autobiografía, lo cuentas y lo recuerdo con enorme cariño. Bien, pues sin más, hoy hay fútbol, el tiempo apremia. Para los que somos atléticos como Agustín Díaz Llanes y yo no nos preocupa demasiado, pero bueno, quiero darle la palabra al profesor Lázaro, que es quien va a moderar, dirigir la sesión de hoy, y dar las gracias a la asistencia al profesor Vaca, al profesor Branga, que están aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo, aparte de agradecer a la Fundación y a su presidente, Raimundo, el que nos acoja para este acto, pues quería decir que la primera obligación que considero que tiene el que se mete en un berenjenal como estos es procurar no aburrirse, con el fin de no aburrir a los que han tenido la amabilidad de acercarse a escucharlo, y para eso conviene pues no hacer lo que se hace habitualmente. Lo que se hace habitualmente en estos casos es decir que los tres invitados son tan conocidos que no necesitan ninguna presentación. Por lo tanto, yo considero que mi obligación inicial es decir que los tres invitados que hoy tenemos son muy poco conocidos y necesitan bastante presentación. Ustedes probablemente conocen al director de cine Agustín Díaz Llanes, autor de películas tan famosas como Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto o A la triste, pero resulta que el Agustín Díaz Llanes que hoy hemos invitado no es ese, sino un escritor que acaba de publicar su primera novela, esta Simpatía por el diablo, que es su primera obra.
Seguramente conocen también al ensayista, profesor de ética, articulista, al filósofo Fernando Savater, pero también es cierto que el Savater que hoy hemos traído no es ese, sino un autor de 7 novelas, cuentas y obras de teatro que suele pasar bastante desapercibido bajo la sombra del conocido intelectual del mismo nombre. En el caso de Víctor Gómez Pin, los aficionados a la filosofía conocerán sus obras sobre Platón, Aristóteles, Hegel, pero el Gómez Pin que hoy hemos invitado tampoco es ese, sino el autor de un ensayo sobre literatura, sobre la obra de Marcel Proust. Por tanto, nos encontramos en un auténtico estreno, una exclusiva, la presentación de 3 nuevos autores, brillantes pero poco conocidos, y tenemos la ocasión de establecer con ellos un diálogo sobre temas tan amplios como la relación entre novela, narración, cine, pensamiento, ya que estos libros que ellos han publicado últimamente pues tienen entre sí curiosas coincidencias. Los invitados de la princesa, el libro con el que Fernando Savater ganó este año el premio Primavera de Novela, es una colección de relatos de género, del género que a él le gustan, de aventuras, de fantasía, policíacos, articulados con un hilo conductor al estilo del Decamerón. La novela de Agustín, Simpatía por el Diablo, es un relato de intriga, un thriller, como ellos dicen en el cine, que se desarrolla en el marco de la crisis político-económica de la España actual. Y el ensayo de Víctor Gómez Pin, La mirada de Proust, es un análisis teórico En busca del tiempo perdido, que al mismo tiempo es una teoría sobre la naturaleza lingüística del ser humano. Por lo tanto, tenemos a un cineasta que se convierte en novelista, a un ensayista que escribe relatos de aventuras y a un filósofo que centra su reflexión en la literatura de Marcel Proust. Fernando Savater viene repitiendo desde su, creo que segundo o tercer libro, Apología del Sofista, que la filosofía es un género literario. El libro de Víctor Gómez Pin sobre Proust demuestra que la novela puede ser un instrumento privilegiado para la reflexión filosófica sobre el lenguaje, sobre el tiempo y sobre la ética. Agustín Díaz Llanes, aunque le conozcamos como cineasta y a partir de ahora como novelista, es licenciado en Historia Moderna y Contemporánea. Yo no sé si esa disciplina es un género literario filosófico, pero podemos discutirlo. Todo esto plantea cuestiones bastante sustanciosas que yo les propondría a los 3 de entrada para darles ya la palabra y que ellos mismos expongan lo que quieran exponer. Tenemos la gran cuestión de las ventajas e inconvenientes que supone este deslizamiento entre géneros, disciplinas, campos profesionales diversos, y eso, en su caso concreto, nos pueden contar su experiencia, pero al mismo tiempo permite también una reflexión de carácter más general acerca de dónde ponemos el límite entre la necesidad de luchar contra la barbarie del especialismo, por utilizar la expresión de Ortega, y el riesgo de moverse entre campos tan distintos que de hecho constituyen diferentes profesiones. Agustín, ¿empiezas tú por orden de tal como viene en el programa? Venga. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir, muchas gracias a la Fundación por invitarme y muchas gracias a José también por presentarme e invitarme, que viene de parte de la idea esta. Hombre, para alguien que viene del cine como yo, pasarse a la literatura, aunque sea menor, como es mi novela, que es una novela pequeñita y menor, que es un thriller, pues es un gran descanso. El cine es una actividad tremenda. Rodar una película se convierte en una tarea ímproba, tienes que trabajar con 200 personas, es carísimo, como todos ustedes bien saben, tienen que poner mucho dinero detrás de ti, y cuando ponen mucho dinero detrás de alguien, constantemente te lo recuerdan, ¿no? Y te están ahí apaleando por las noches por teléfono, llevas un día de retraso, llevas tal. Y la novela, entre otras muchas virtudes, tiene la cosa de que la escribes en tu casa y que si algo no te gusta, pues tiras el papel y lo único que gastas es papel. Y sobre todo, para alguien que ya lleva mucho tiempo haciendo cine como yo, pues meterme y refugiarme en la literatura ha sido un poco un remanso de paz, porque me ha permitido pasar un año muy agradable escribiendo imbecilidades, ¿sabes? Sin tono, vamos, sin ningún problema. Que en el cine, aunque también he escrito bastantes idioteces, pero después se estrena, la gente va a verlo y te llama por teléfono y te insulta. Mientras que la novela es más discreta, ¿no? La lee menos gente y todo el mundo, bueno, pues te dice muy bien, como es la primera vez, pues nadie se mete contigo. Pero dicho esto, no se me han quitado las ganas de escribir otra novela y, hombre, Fernando, que lleva escritas mucho más novelas que yo, que me tome el testigo él, ¿no? Que sabe muy bien lo que... Yo solo he escrito una y no tengo mucha experiencia, pero tú que has escrito tantas,
Bueno, tantas, he escrito varias. Bueno, hay una dificultad. Camilo José Cela decía que como ese país es un poco estrecho, solo cabe una idea sobre cada persona. Es decir, que si tú eres director de cine, ya eres director de cine. Y entonces hagas lo que hagas, aunque hagas El Pino, te conviertas en titiritero, siempre eres director de cine. Y aunque todo lo que hagas harás muy bien, o sea, si ahora Tano, pues de pronto se mete en la próxima Olimpiada, en Paralímpicos, claro, sí, y gana los 200 metros vallas, ¿no? Pues todo el mundo dirá, bueno, pero eres un director de cine. O sea, no hay manera de que te consideren otra cosa. Entonces, pues yo efectivamente he escrito novelas y todo el mundo le dice, tengo aquí una novela, y todo el mundo, muy bien, ¿y cuándo escribe usted otra ética para Amador? Y digo, no, es que yo había escrito, es imposible. Romper ese círculo, sobre todo, claro, los que son más estrechos en esto son los críticos. O sea, los críticos, si ya han decidido que tú eres una cosa, no hay manera de que te metan en otro campo, ¿no? Bueno, eso a veces Jardier Poncela, por ejemplo, lo decía del doctor Marañón, con bastante guasa, decía, como médico es muy buen escritor. Pues entonces, pero entonces, pues eso, entonces claro, los demás como filósofos somos buenos novelistas, pero no hay manera de que eso te lo reconozcan. Yo, bueno, esta novela en la cual pues he puesto un par de años también, como dice Tano, pues que yo lo he pasado bien, me he librado de la necesidad de la nota a pie de página, de consultar obras, o sea, he podido escribir lo que me ha dado la gana, con mucho más libertad, y yo creo que bueno, que es bastante mejor que muchas de las cosas que he escrito, las cosas como son. Bueno, imposible, o sea, ni siquiera en el medio en que yo habitualmente escribo, en El País, en Babelia no le han dedicado ni una línea, ni siquiera para decir que les parecía muy mala, y en la mayoría de los suplementos literarios nadie ha dicho absolutamente nada. Ahora, eso sí, en cuanto voy a sacar un ensayo sobre ética juvenil, no sé qué, inmediatamente, bueno, parece que Aristóteles ha resucitado otra vez y todo el mundo viene corriendo detrás mío. Eso, bueno, es un poco traumatizante, porque ya te hace sentir como que ya no vas a poder nunca salir del encajonamiento, ¿no? Que en mi caso es un encajonamiento buscado, me lo he buscado, porque a mí lo que me gustaba siempre es la literatura. Y yo, por supuesto, cuando me iba a hacer mi carrera, bueno, mis padres pues lo que querían es que yo hiciera derecho, y era la tradición familiar, por mi padre que era notario, etcétera. Yo no pensaba nunca hacer derecho, pero lo que quería hacer era literatura, algo relacionado con literatura. Yo he leído 1000 veces más literatura que filosofía en mi vida, y eso es realmente lo que me gusta. Entonces, en aquel momento, en la especialidad cuando en filosofía y letras no existía la carrera de literatura comparada, etcétera, que hoy sí la hay, ¿no? En aquellos tiempos jurásicos en que estudié yo no había literatura. Entonces, lo que había eran filologías, que era una cosa muy centrada en la gramática, el latín vulgar, cosas por el estilo. Bueno, no me resultaba demasiado atractivo, y entonces cogí filosofía como second best, ¿no? Era lo otro que me gustaba después de la literatura. Y ya finalmente pues me quedé atrapado para siempre en la filosofía. No digo que no me gusta, me interesa, me ha dado satisfacciones y bueno, pero claro, siempre me ha quedado el afán de aquella cosa literaria que no pude desarrollar en su momento, ¿no? Y en fin, un poco siempre esa sensación de haber ido por un camino equivocado, y además del cual ya no te puedes salir, porque claro, cuando quieres dar un paso, la gente te regaña y te dice que vuelvas otra vez al camino que ya es el tuyo y que no pretendas hacer más cosas de las que sabes, ¿no? Entonces, ya cuando me jubilé como profesor y cuando tal, pues consideré, digo, bueno, ahora sí, ahora por fin ya no tengo obligaciones, voy a poder dedicarme a lo que realmente me gusta, que es la literatura. Y entonces, mejor, peor, etcétera, pues escribir literatura, que por otra parte es algo que nunca había dejado de escribir, y efectivamente lo había hecho a lo largo de los años. Pero es dificilísimo romper esa costra, ¿no? Es dificilísimo que alguien admita
que las ocupaciones no están marcadas como gremios, o sea que no estamos en la época medieval en que uno, si pertenece a un gremio, ya no se puede salir de ahí y ir a otro, que todos estamos interesados por el pensamiento, por la vida, por la narración, por la aventura, por el enigma de existir, y que por lo tanto eso lo buscamos cuando leemos a Aristóteles, cuando leemos a Proust, cuando leemos a Joseph Conrad o lo que sea, ¿no? O sea que en el fondo la literatura es también, pues eso, y la filosofía son formas de vivir o de salvar nuestra vida, y no son simplemente surcos continuamente que hay que seguir obligatoriamente, como aquel chiste que cuentan de la Semana Santa de Sevilla, que iban los penitentes con sus capuchones descalzos siguiendo la procesión, y de pronto uno se desvía por un camino y se empieza a alejar de la procesión, y el otro le llama, que es por aquí, que es por aquí. Dice, no, es que se me ha metido el dedo gordo del pie en el raíl del tranvía y tengo que seguir por aquí. Bueno, no vamos descalzos y obligados a que el dedo se nos meta en el raíl del tranvía y a seguir siempre el raíl del tranvía, queramos o no. Yo creo que podemos elegir el camino, y eso es lo que hemos intentado hacer, me parece, los tres que estamos aquí. Muy bien, Víctor. Bueno, pues primero voy a decir unas palabras referente al tema que ha salido, este tema de la especialidad. Esto es muy antiguo. De hecho, hay un paradigma. Todos sabemos que uno de los méritos de Cartesio, de Renato Descartes, es que escribió en francés y no en latín, y esto pues hace la popularidad y, entre otras cosas, los problemas que tuvo, igual que Galileo. Galileo tiene problemas porque escribe en la lengua vulgar en lugar de escribir en latín. Como decía Descartes, quería que hasta las mujeres le entendieran. Entonces las feministas han interpretado siempre muy mal ese párrafo. Las mujeres no hablaban latín. El latín era la lengua esotérica que tenían en los conventos, y esto estaba. Entonces, evidentemente, si hubiera escrito en latín, de hecho las meditaciones las escribe en latín, pero el discurso del método lo escribe en francés. Es un texto absolutamente literario. Es la descripción de una situación en la cual hay un señor que está ante el fuego, tiene unas cuartillas en la mano y se pregunta si no será ensoñación que él está allí ante el fuego con unas cuartillas en la mano. Por eso le puede pasar a cualquiera. Y entonces empieza a preguntarse, sí, pero seguramente es así, pero yo tengo costumbre de soñar. Es decir, le recomiendo la lectura del discurso del método de René Descartes, simplemente porque como una maravillosa iniciación a la gran literatura francesa. Hay otro ejemplo. En una librería de Venecia, que Fernando conoce muy bien porque estaba al lado de un sitio que habíamos frecuentado en una época, estaba el diálogo de Galileo en las tres rúbricas: historia de la ciencia, historia de la filosofía e historia de la literatura italiana. Es un maravilloso diálogo, absolutamente, y como saben ustedes, ha transformado nuestras vidas, la vida de los científicos. Es decir, sin los diálogos de Galileo es muy posible que no pudiéramos entender a Newton, etcétera, etcétera. Es decir, Bien, ¿por qué empiezo por este preliminar? Por decir dos ejemplos de Descartes y Galileo, que por el mismo libro son absolutamente pensadores y exploradores de la palabra, en el sentido que los grandes del verbo en literatura le han dado. Yo creo que son dos esplendorosos escritores que encarnan además la grandeza de la lengua literaria italiana y de la lengua literaria francesa, y además, bueno, han salvado, dijéramos, de alguna manera han contribuido a fertilizar sus lenguas, que es lo que debe hacer todo ser humano, fertilizar su propia lengua. Ese debería ser su destino. Aprovecho para indicar una cosa más, que respecto, ya que ha salido el tema tanto en Tano. Bueno, Tano es que nosotros le llamamos Tano, entonces muchas veces nadie sabe quién es, pero entre los amigos Agustín es Tano. Entonces, y Fernando, ¿qué es este tema vidrioso de la especialización? Es que lo que no se sabe menos, se sabe sí que Descartes escribe el discurso del método en francés, pero lo que se sabe menos es que ese no era un libro. Simplemente él escribe 3 tratados científicos, y cuando los va a publicar
su editor le dice que haga un prólogo para explicarle al lector lo interesante que es no dividir en compartimentos la razón humana y mostrar que entre los 3 libros de disciplinas completamente separadas, una la geometría, la célebre geometría de Descartes, y los meteoros, su reflexión sobre los meteoros, o la diótrica, que eran los otros 2 textos, había una reflexión, que entre las disciplinas del espíritu, aunque sean disciplinas estrictamente científicas, hay un vínculo, un hilo conductor, porque la razón humana no puede ser dividida en compartimentos. Esta es la esencia de esa actitud de Descartes. Pues bien, ha tenido tan poco éxito el pobre Cartesio, que escribe el discurso del método como prólogo para evitar la especialización de las disciplinas científicas, que hay una facultad especializada en el prólogo, que es la facultad de filosofía, donde no se lee ninguno de los textos que sí se leen en las otras facultades. O sea, así el pobre Cartesio, así es. Bueno, hay quien le hace la culpa estas cosas, estas injusticias de la existencia, ¿no? Es decir, que Cartesio, como Descartes, fuera el responsable, dijéramos, de un mundo un poco cuadriculado, que habría tal pobre, que de un magnífico escritor que vivió maravillosamente bien, que amó, combatió, fue un gran... su primer libro no es el Compendium Músico, que ha traducido el Compendium Música, que tradujo en castellano nuestro amigo Gabilondo, el catedrático de metafísica, sino un tratado de esgrima. Un tratado de esgrima que era un gran... Bueno, pues bien, Descartes era un especialista en esgrima. Se puede decir, aparte de ser un gran geómetra y de ser la geometría de Descartes, simplemente. Y luchaba porque el espíritu no pudiera quedar extendido. Esto para decir simplemente que este tema que han planteado mis compañeros es una auténtica calamidad. Vamos a ver, no se trata de ser especialista en muchas cosas, eso es un absurdo. No se puede ser especialista, es muy difícil hacerlo en una, no se puede ser especialista en varias, pero sí hay intersección entre las disciplinas del espíritu humano, y ubicarse en ese punto de intersección es la condición de posibilidad de que haya espíritu humano. Simplemente para justificar, yo recuerdo, estaba yo en París, que yo ahora comparto mi tiempo entre París y Barcelona, y estaba yo en París y me enteré de que a Fernando le habían dado el premio por el libro que tiene, que está aquí sobre la mesa. Entonces le mandé una nota diciendo que le felicitaba porque una vez más había dado el salto de meterse en la escritura, cosa que yo nunca he hecho. O sea, yo nunca he publicado un libro, yo sí que no he dado ese salto, curiosamente. Hago este discurso que estoy haciendo hoy aquí, yo sí que nunca he escrito una novela, ni he escrito un relato, y Agustín García Calvo siempre decía que era casi seguro que yo era el único ser del mundo que nunca había escrito un poema. Entonces, y sin embargo sí he escrito un libro sobre Marcel Proust para intentar legitimar una cuestión. Es un libro sobre En busca del tiempo perdido. Un libro que es un libro que, se da la circunstancia que me ha acompañado pues en mi vida, como yo digo en el mismo libro, me ha acompañado como un guadiana. Yo llegué muy joven, a 16 años, a París, no tenía realmente un duro, pero muy pronto tuve en el morral a Marcel Proust, y me he ocupado de cosas de filosofía, desde Aristóteles a las implicaciones filosóficas y metafísicas de la mecánica cuántica, cosas de ontología, pues siempre me ha acompañado Proust. Y entonces, al final, en gran parte por sugerencia de quien preside hoy esta mesa, me invitó a que hiciera una reflexión sobre este asunto. Yo había hecho una muy pequeña que se había publicado y después ya había olvidado, no me gustaba ni siquiera cómo estaba. Él quería, me invitó a retomar este asunto, y efectivamente escribí un libro que se llama La mirada de Proust, redención y palabra. Entonces simplemente voy a intentar justificar por qué esta redención y esta palabra. Simplemente Proust escribe sobre su proyecto, un proyecto estrictamente literario, obviamente. Si hay alguien que tiene un proyecto literario es ese. 3.000 páginas de ese libro, como él mismo dice, tan largo como las 1001 noches. Que él mismo califica que es el refuerzo de tener en la mente que el trabajo del arte, y concretamente el trabajo de la escritura, ha de ser la escuela más sobria de vida y el verdadero juicio final. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué quería yo decir con esto? Vamos a ver, hay una tesis filosófica común, hay quien está en contra. Ustedes saben que hay un debate hoy tremendo sobre si el animal humano, o sea, el animal que somos aquí todos, al hacer un acto tan literalmente gratuito para la subsistencia humana, como es que estemos aquí, además previo al fútbol, a las 7 de la tarde, un día aquí por la tarde, oyendo hablar de literatura, de filosofía o de cine,
Esto no es necesario para la subsistencia animal en absoluto. O sea, nuestra subsistencia animal no necesita esto para nada. Es decir, nuestro instinto de conservación individual y específico que caracteriza a la animalidad en las especies otras que la humana, le importa un rábano que aquí estemos. Entonces, ¿por qué estamos aquí a las 7 de la tarde oyendo, por ejemplo, esta cosa que estoy hablando yo ahora, y ahora le cedo la palabra a mis compañeros? Estamos porque hablar por hablar. Hablar es lo nuestro. Hablar es lo nuestro. Esta es una tesis filosófica muy manida, aunque la dicen los grandes, en España, entre los españoles, Agustín García Calvo, sin más lejos, desde hace muchos años, pero vamos, la tesis manida, digo que se repite, no porque sea muy repetida y pueda parecer así muy convencional, no deja de ser grandiosa, poner el acento en esta absoluta trivialidad negada por algunos, a saber que el lenguaje humano no es un código de señales, es un código de señales, pero que es un código de señales muy raro. No hay ningún código de señales que se dedique a reunirse a las 7 de la tarde para hablar sobre el código de señales. La abeja nunca ha bailado por bailar, baila porque allí hay una flor que es interesante para la subsistencia de la especie, y después baila y por eso informa. No hay abeja que baile por bailar, y aquí estamos solo por hablar. Bien, esta tesis, ¿por qué me parece, y enlazo con lo de mis compañeros, que sí han escrito un libro literario con éxitos en esto, y es escandaloso? Yo me he enterado hoy, no sabía, no me podía imaginar que el libro de Fernando no hubiera sido, o maltratado, si ustedes quieren. El que escribe, el que se confronta al lenguaje, se expone. Naturalmente que se expone, podría haber que haya dicho, mira, este señor pues ha escrito una metáfora que no vale un pimiento, esto puede, lo que no puede ser es que ignores el esfuerzo que constituye la construcción literaria. Bien, pues bien, voy simplemente a ser muy breve intentando defender una tesis. Si es cierto que hay una tesis filosófica que dice que en la historia del ser, para hablar filosóficamente, hay, si quieren, el Big Bang, hay un segundo momento fundamental que es la aparición de la vida, y hay un tercer momento que es absolutamente fundamental, que es la condición de posibilidad de que hoy estemos aquí, que es que un código de señales se reveló y en lugar de ponerse al servicio de la subsistencia animal, se gustó a sí mismo y convirtió esa especie que somos en servidores del lenguaje. De tal manera que fertilizar la palabra, sea por la vía de Einstein, que lo fertiliza a través de metáforas, sea por la vía de Garcilaso, que Einstein lo fertiliza a través de fórmulas y Garcilaso lo fertiliza a través de metáforas, fertilizar la palabra es nuestro destino, nuestra obligación y la condición de posibilidad de realización de nuestra esencia. Bien, es decir, el animal humano fertiliza el lenguaje o deja de ser animal humano, deja de responder a su especie. Pues bien, esta tesis, por así decirlo, filosófica, tiene una maravilla de concreción en la obra de Proust. Me gustó ver que este hombre esta tesis la pone en práctica y dedica ese libro tan largo como Las mil y una noches para justificar la siguiente tesis. Cito de memoria y voy traduciendo. En lugar de trabajar, había vivido en la pereza. Él para trabajar es la confrontación con la escritura y la metáfora, fundamentalmente la metáfora. En lugar de trabajar había vivido en la pereza, la disipación de los placeres, los cuidados, las enfermedades, las manías, y emprendía mi obra en vísperas de la muerte sin saber nada de mi oficio, su oficio de escritor, de explorador de metáforas. Esto es lo que él se trata. ¿Por qué digo metáforas? Porque dice que la función del ser humano es escapar a las contingencias del tiempo en una metáfora, o sea, el trabajo de la literatura. De tal manera que Marcel Proust llega a escribir lo siguiente, hablando de su propia obra. Esa obra es increíble porque es una reflexión sobre el hecho de escribir. Cuando de escribir se trata, es decir, cuando se trata de eso que él llama confrontarse a la metáfora, uno es escrupuloso, le repugna todo aquello que le aparta de la verdad, pero mientras solo se trata de la vida, es lo que quería comentar y acabo, mientras solo se trata de la vida, uno se arruina, enferma, se destruye por mentiras.
Entonces me van a decir, ¿era Marcel Proust acaso un chalao que desprecia la vida? No, en absoluto. Era un hombre muy enfermo, igual que Descartes, desde niño. Muere efectivamente relativamente joven y sabía muy bien el precio de la vida porque fue enfermo desde niño y escribió mucho en la cama, en una especie de compromiso entre la enfermedad y la no es que fuera un chalao, es que efectivamente está hablando de una singularidad de la vida humana que es la que nos hace que seamos una especie, que es nuestro destino. Somos un animal fruto, resultado de que en la historia evolutiva hubo un momento que el código de señales dejó de ser tal y no está al servicio de nadie, sino que se pone el lenguaje a servicio de sí mismo. Es decir, en este sentido somos hijos del lenguaje. Es decir, yo que no soy sospechoso, mis amigos lo saben bien, dijéramos de actitudes, no sé, cristianas o esto, sí hago mías absolutamente la frase del Evangelio: en el principio está el verbo, ¿no? Entonces el verbo creo que fundamentalmente tiene forma de literatura. Y acabo, simplemente mi tesis es la siguiente: si hay una tesis filosófica que dice que la fertilización del lenguaje es la realización de nuestra esencia, hay unos señores que eso, en vez de decirlo, lo ponen en práctica, y esos son los grandes de la narración. Tomé el caso de Proust, hubiera sido un grande de la poesía, hubiera sido Garcilaso, por decir, o cualquiera que a ustedes ocurra. Y por eso me enfrenté a ese pequeño toro, que es En busca del tiempo perdido. Muy bien, pues vamos a hacer un cambio de tercio, ya que estamos entre taurinos, y aprovechando que Víctor ha centrado el diálogo en el tema de la metáfora. Yo te quería plantear, Agustín, dos de tus películas, Nadie hablará de nosotras y Solo quiero caminar, tratan sobre una banda de gángsters mexicanos dirigida por una madrina que tiene poco que envidiarle a don Vito Corleone, aunque sea en versión femenina y mexicana. Yo te he oído decir a ti en varias ocasiones que después de Shakespeare piensas que El Padrino es la mejor obra que se ha hecho sobre los mecanismos del poder, incluso el mejor reflejo de cómo funciona nuestra sociedad. A mí eso me llamó la atención porque me parece una tesis muy fuerte, ya que efectivamente parece que la mafia, tal como la retratan las películas de Coppola y las tuyas, tiene toda una serie de estructuras familiares, sociales, económicas, tiene todo un conjunto de leyes que no están escritas pero que son tan implacables como las del Parlamento, una enorme cantidad de códigos que regulan derechos, deberes, lealtades, traiciones, deseos, jerarquías, es decir, un mundo ilegal pero paralelo al de la legalidad, que esas películas lo van exponiendo, y de esa forma, si yo he entendido bien tu idea, nos permitirían entender cómo funciona nuestro mundo cotidiano, reflejando de una forma muy cruda los mecanismos que generalmente aparecen mucho más disimulados. ¿Podríamos decir que esa es la manera en que el cine y la literatura nos ayudan a entender la realidad del mundo en que vivimos? Bueno, vamos a ver. Hombre, yo creo que El Padrino, que para mi gusto es, no, esto de decir que es la mejor película de la historia del cine, yo lo he dicho, pero es porque como ahora tenemos que decir estas tonterías todos, bueno, es una grandísima película. Y sí creo que la mafia es lo mejor. O sea, es lo más cinematográfico que hay. Es decir, no hay nada más cinematográfico que la mafia. Todo lo demás, cuando sale un gángster bien rodado, todo se viene abajo. Es decir, todo es distinto. Y después sí creo de verdad, y yo creo que Coppola ahí lo hizo muy bien, incluso estoy seguro que todos ustedes saben que los propios gángsters han visto El Padrino muchas veces, y que ahora los gángsters después del Padrino hacen cosas que veían hacer en El Padrino. O sea, que todo tiene su... Claro. Pero sí que creo que la mafia... Y hombre, a mí me gusta mucho la mafia, he leído, no solo he visto El Padrino, he leído muchos libros de mafia. La mafia es la mejor estructura de poder, la mafia italiana hablo, la mejor estructura de poder, la más simple y la mejor que se ha hecho nunca. De hecho, y esto ya sé que es una tontería, pero no es tan tontería, todo lo que ha ocurrido en la crisis financiera fue adelantado por los mafiosos, y los mejores economistas ante la crisis fueron los mafiosos. O sea, hay que pensar que, por ejemplo, que Lucky y Luciano eran todos muy pobres, eran unos chicos que estaban en un barrio muy pobres, fueron los primeros que se inventaron la pirámide, engañar,
es decir, vender una cosa y cobrar tal, ejercer el poder brutalmente para dar protección, en fin, todo lo que nos está ocurriendo ahora, ellos ya se lo inventaron. Y creo que El Padrino es la que mejor lo refleja, porque la verdad le salió muy bien el guión a Mario Puzo y a Francis Ford Coppola, después porque Coppola rodó muy bien y porque es probablemente, a mi gusto, la película con el mejor casting de la historia del cine. Es decir, cuando digo mejor casting no me refiero a Al Pacino, De Niro, Brando, sino a los secundarios y a todo el mundo. Es decir, ahí, por estas razones que ocurren a veces en la vida, que yo creo que Víctor lo ha explicado muy bien con el caso de Proust, hay obras que son totales en sí mismas, es decir, que no tienen ningún defecto. Y El Padrino 1 y 2, el 3 podemos discutirlo más, pero sí que refleja lo que es, para mi gusto, lo que es la vida moderna, no contada por Shakespeare, pero casi contada por Shakespeare. Y creo que es la obra más shakespeariana que se ha hecho nunca en el cine, ¿sabes? Y que creo que es una gran obra de palabra, como ha contado Víctor, es decir, porque El Padrino tiene una cosa fantástica que cuando se ve muchas veces uno se da cuenta, y es que no pasa nada, están todo el rato hablando. Dicen de repente, y las 5 familias, pero nunca salen las 5 familias. Matarás a las 5 familias. El que en el entierro te haga un gesto, ese será el traidor. Todo está hablado, siempre están hablando, siempre están en cuartos oscuros y están siempre hablando. Es una gran película sobre la palabra, una de las últimas películas donde los diálogos son fundamentales. De hecho, todos nosotros todavía recordamos frases del Padrino y las decimos en nuestra vida diaria. Y por eso sí me parece que es el gran ejemplo, no lo llamaría literario, pero es cinematográfico literario, es la última gran película que se ha podido hacer. Porque es verdad que a partir del Padrino, Goodfellas, películas así, todo lo demás ha sido decadencia. Hemos entrado en estas películas, bueno, yo mismo también, en estas películas sin sentido, temáticas absurdas y que son muy aburridas. Ya sé que Fernando, por ejemplo, es un gran defensor de las películas de aventuras, yo también, pero creo que ahí también ha habido una degeneración. Y El Padrino es, para mi gusto, la última gran película que le salió perfecta a Coppola. Después no le volvió a salir nada igual de bien, cosa que es lógica, pero él debía contentarse con haber hecho El Padrino, y la que, como tú dices, la que mejor expresa lo que es la América moderna, que al fin y al cabo es el mundo moderno, porque El Padrino empieza en los años 40 y todo lo que estamos viendo ahora ya lo hablaba Marlon Brando. No sé si he contestado a tu pregunta, pero vamos. Perfectamente. Bueno, yo siguiendo con el planteamiento de hacer lo que no hace nadie, puesto que nadie ha hablado de la novela de Fernando Savater, yo sí quería hablar de ella y concretamente de lo que dicen los personajes y la relación entre los personajes y el autor. Los personajes de la novela de Fernando, la verdad es que no dejan títere con cabeza. Todo el libro, como quizás saben, es una burla de los cocineros que tienen pretensiones de artista, pero de paso pues nos informa que los filósofos son de 2 clases, los que no saben nada y los que no saben ni eso. Sobre los psicólogos los describe mediante un personaje del que se dice todas sus recomendaciones eran obvias o redundantes, lo cual consolidó mi convicción de que efectivamente era psicólogo. Pero los deportistas tampoco salen muy bien parados. El ejercicio físico aburre, cansa, embrutece y roba fuerzas. De los políticos dice, los hay de 2 clases, los conservadores enamorados de los males presentes y los revolucionarios que quieren cambiarlos por otros nuevos. Incluso tiene el atrevimiento de ridiculizar lo más sagrado, la doctrina políticamente correcta, inventándose a la profesora Magdalena Combray de la Universidad Complutense, cuyo discurso dice lo siguiente. Dice la profesora, consideramos un abuso poner a nuestra raza sobre los demás, porque eso es racismo, ¿vale? O preferir el sexo masculino al femenino, porque eso es racismo, ¿vale? Y también es injusto considerar a nuestra especie que tiene derechos sobre las demás, ¿vale? Porque eso es especieísmo. Bueno, en este tono hablan los personajes y eso plantea una cuestión que a mí me parece que viene mucho a cuento. Una de las ventajas de la literatura sobre el ensayo es que en el ensayo uno pues se supone que responde de lo que dice. En cambio, en la literatura la convención es que lo que dicen los personajes no se le puede atribuir al autor. Esto la mayor parte de los lectores lo olvidan y es frecuente que se les reproche a los autores lo que dicen los personajes. En tu caso, Fernando, no creo que esto te preocupara mucho, porque si hay algo que a ti nunca te ha preocupado es no crearte enemigos diciendo lo que piensas, más bien ocurre lo contrario.
¿Cómo es tu relación con todos esos personajes? Porque, en cierto modo, una de las cosas que ocurre al leer tus novelas es que esos personajes parece que son muy distintos, pero todos tienen un aire de familia que resulta de lo más sabateriano. ¿Tú te has planteado un poco esa especie de proyección en la diversificación que supone el dividirte en tantos personajes? Bueno, efectivamente, es verdad que a veces el lector cree que los personajes expresan una voz, digamos, el pensamiento del autor. Naturalmente, los personajes expresan pensamientos del autor, pero no los pensamientos que practica, sino a veces los pensamientos que le tientan, o los pensamientos a los que teme, o los pensamientos que ha desechado, ¿no? Todos esos son los pensamientos que pueden tener sus personajes, no los que efectivamente en ese momento él tiene, ¿no? Por ejemplo, cuando Umberto Eco publicó su última novela, El cementerio de Praga, que el personaje es un personaje, digamos, xenófobo, antisemita, etcétera, etcétera. Entonces hubo gente muy seria que protestaba porque Umberto Eco se había vuelto antisemita y no sé qué. Yo me dije, oiga, pero vamos a ver, este libro es, el protagonista es un señor que tiene esas condiciones, pero naturalmente ni Shakespeare tenemos que suponer que fuera un asesino, porque describió muy bien a Macbeth y Macbeth habla muy elocuentemente como asesino, pero eso no quiere decir que Shakespeare, digamos, matara a nadie, o que Coppola haya sido, digamos, sea un mafioso, a pesar de que haya descrito también la mafia, ¿no? La libertad efectivamente que da una novela es la de poder liberar todos esos personajes que uno lleva dentro y que te asaltan y te agreden, los personajes con los que soñamos por la noche, ¿no? Es decir, ya Platón advierte que hay que distinguir entre la realidad en la que somos más o menos uno y tenemos que responder por lo que somos, y los personajes, digamos, que soñamos y que somos por las noches, ¿no? Por las noches hacemos cosas de las que nos arrepentiríamos luego si las hiciéramos de día, ¿no? Pero por las noches las hacemos y disfrutamos, o nos asustan o lo que sea, ¿no? Entonces, en la novela, cuando escribes una novela, la novela en cierta forma tiene esa cualidad del sueño. Por eso también es liberadora cuando la estás escribiendo, porque no tienes que respaldar a cada uno de tus personajes. O sea, los personajes dicen cosas que uno no suscribiría, o dicen cosas que uno suscribió pero ya no suscribe, o dicen cosas que a uno le aterra escuchar, pero que cuando las oye dichas por un personaje, pues te complace el poder liberarte y poder soltarlas fuera, ¿no? Poder expulsarlas fuera, como quien echa, digamos, con una purga, ¿no? Quien echa lo que le sobra. Y eso yo creo que es una de las compensaciones. Claro, todos los personajes tienen que ver con uno. O sea, los personajes de las novelas yo creo que están hechos como la criatura de Frankenstein. Están hechos de pedazos de seres que uno ha conocido y de pedazos de uno mismo también. Y con todo eso se construye el monstruo, ¿no? Que es cada uno de esos personajes. Entonces, cuando te dicen, este personaje es fulano, no es fulano. Tiene cosas, quizá a veces demasiado perceptibles de tal fulano, o de actitud que se ven, pero no representa exactamente a nadie, sino que está hecho por cosas que hemos visto, que hemos oído, y también por cosas que nosotros mismos hemos padecido, hemos pensado, etc. Y esa es la que me parece que es la aportación, o sea, es decir, una trama en aventuras que a uno considera significativas. En mi caso tienen que ser con un punto fantástico, porque no sé escribir de manera realista, ¿no? Es decir, en cuanto alguien te dice esto es como la vida misma, y uno dice, entonces ya la he leído, ¿no? O sea, la vida misma ya la conozco, o sea, yo quiero otra cosa, ¿no? Y además eso enlaza un poco con lo que, precisamente también con lo que decía Víctor, ¿no? Es decir, la gracia, lo específico de la palabra, de nuestra cualidad de seres simbólicos, que se refleja en la literatura como en ninguna parte, es que efectivamente el juego de signos que nosotros utilizamos y de señales que nos utilizamos en forma lingüística, etcétera, nunca es simplemente transmisión de temas vitales, nunca es simplemente algo relacionado o pegado con la vida. Los animales también tienen códigos y señales, pues no sé, un rebaño de gacelas que está pastando tranquilamente, siempre tiene ahí un par de gacelas vigilando por si llega el león, y entonces pues la gacela, cuando llega el león, da la voz de alarma, que es un signo que ellas reconocen como que viene un león, y se escapan todas corriendo, y bueno, y así las que pueden se salvan, ¿no? Claro,
lo impensable sería una gacela humorística que de vez en cuando dijera que viene el león y entonces tú echas, oye, qué tontazo, ya se lo han creído. O sea, eso, porque eso sería desligar verdaderamente el símbolo de la utilización, de la transcripción propiamente de la realidad, y utilizarlo para lo que es la literatura, que es, en cierta forma, distanciarnos de lo real y iniciar una vida en lo virtual. Esa cosa, ahora se habla mucho de la realidad virtual. El ser humano siempre ha vivido la realidad virtual. El pensamiento, el sueño son realidades virtuales, siempre hemos vivido. Hablar es vivir en una realidad virtual, y por supuesto la literatura es siempre y siempre ha sido una realidad virtual, y tanto más virtual cuanto más literaria, ¿no? Vladimir Nabokov, en una entrevista, decía que el origen de la literatura es cuando el niño, allí en los tiempos prehistóricos, los padres estaban en la cueva haciendo fuego y el niño se iba con 2 o 3 ovejitas a llevarlas a pastar, y de pronto volvía gritando a la cueva y diciendo el lobo, y no había lobo. Dice, entonces nació la literatura, ¿no? La literatura nace cuando tú gritas el lobo, y no hay lobo. Por eso, a mí me parece que hablar de literatura realista es, o de cine realista, es un poco ingenuo, porque la literatura nunca es realista. O sea, es decir, lo que pasa es que la literatura fantástica asume su no realismo como un triunfo, y en cambio la literatura realista trata constantemente de disimular el realismo de su planteamiento, y decir, sí, esto es la vida misma, pero la vida misma es como el lobo, no hay lobo. Es decir, la vida misma no es eso, la vida misma no está ahí, y en el fondo, tan en un mundo de ilusión vive el loco Don Quijote como el cuerdo Sancho Panza. Los dos viven en un mundo de ilusiones, lo que pasa que ilusiones diferentes, ilusiones digamos que de las cuales ellos tienen conciencias distintas, pero son ilusiones también. Bueno, entonces, enlazando con lo que me preguntaba José, yo en mi novela he tratado de contar historias, que es lo que me gusta, de contar historias que efectivamente están vinculadas a formas de vivir nosotros la vida. No es la vida, sino la forma de vivir la vida lo que interesa contar. O sea, la vida ya sabemos lo que es, ¿no? La vida es lo que pasa y lo que nos pasa y lo que padecemos y lo que no tenemos más remedio que soportar. Pero la literatura es la forma en que vivimos la vida. Y eso es lo interesante, eso es lo que interesa a la literatura y a la filosofía, ¿no? Hegel decía, pensar la vida, esa es la tarea. Pensar la vida. La vida ya sabemos lo que es, sabemos sus funciones, la alimentación, la reproducción, la excreción, es decir, conocemos los funcionamientos biológicos, pero ¿qué pensar de eso? ¿Qué pensar de que nos haya tocado eso en suerte? Pues eso que la filosofía se plantea, pensar la vida, en la literatura es también ¿qué nos pasa cuando vivimos? No cómo es la vida que vivimos, no poner un espejo delante de la vida que vivimos, sino qué nos pasa, qué formas de vivir internas, simbólicas tenemos de vivir eso que nos pasa, ¿no? Y eso es lo que supone la literatura, y la gracia que uno tiene, la libertad que uno tiene, es que el acto literario te permite enfocar la vida de todas esas formas que luego realmente uno no vive. O sea, que uno vive la vida pues con unas ideas, con unas tareas, etcétera, pero la literatura te permite romper el corsé, y como el bueno de Superman cuando se metía en la cabina de teléfonos y entonces se quitaba las gafas y la chaqueta y se convertía Clark Kent en Superman, pues uno se mete en el cuarto para ponerse a escribir y entonces se convierte en otra cosa, no en Superman, pero por lo menos en otras muchas cosas que no son el que entró y se sentó allí y empezó la escritura. Es curioso porque una de las cosas que tienen en común las dos novelas es que efectivamente uno las va leyendo y no puede evitar el morbo de diciendo, bueno, este personaje será fulano de tal y este será mengano de tal. En una de las entrevistas que he visto con Agustín Díaz Llanes estos días, él decía, lo que yo tenía claro es que quería elaborar una historia con personajes reconocibles y creíbles que pudiera ocurrir en España. Bueno, esos personajes son pues un banquero de derechas que tiene aspiraciones políticas, un expresidente de gobierno de izquierdas que no se resiste
resigna estar jubilado y quiere intervenir en los acontecimientos. Y bueno, a través de esos personajes pues se nos cuenta una historia en la que el banquero organiza una conspiración para arreglar el país a su manera mediante un golpe de Estado suave en 4 etapas que consisten en, primero, deteriorar la economía, después derribar el gobierno, luego convocar unas elecciones con un resultado perfectamente previsto y al final cambiar la Constitución. Claro, en cierto modo no estamos desde luego en la literatura fantástica, estamos más bien en algo que tiene mucho que ver con la realidad misma, hasta el punto que a mí me hizo pensar sobre algo que le quiero plantear, bueno, a Víctor y a los demás, que es que, como todo el mundo sabe, la teoría marxista de que la infraestructura económica determina la estructura social y política ha ido perdiendo partidarios en las últimas décadas hasta quedar casi muy desprestigiada. Y sin embargo, lo que estamos viendo ahora en los periódicos es que los propios políticos nos dicen que ellos se limitan a hacer lo que la economía les obliga a hacer, nos guste o no nos guste. Eso lo dijo Zapatero, lo dice Rajoy y lo dicen prácticamente todos. En cierto modo... Rajoy lo dice más. Lo dice más, sí, pero Zapatero también. Sí, también. Entonces, en cierto modo, tu novela y otras muchas razones para ello, a mí me hace pensar que ahora que ya hemos todos dejado de ser marxistas, resulta que la realidad es la que se ha hecho marxista. Pues hombre, no sé, sí, un poco, la verdad es que tampoco estaba muy descaminado lo que decía Marx sobre eso. Otra cosa es que el experimento marxista haya salido mal o bien, tal, eso no me meto. Pero sí es verdad, es decir, vivimos un momento muy raro donde bueno, pues la verdad la política se ha convertido, no los políticos, ni esta cosa que dicen de la clase política, a mí me parece horrorosa, sino que la política en sí misma ha dejado de pertenecer casi a los ciudadanos y se ha convertido en algo tremendo. Ver, por ejemplo, la entrevista el otro día al presidente Rajoy era delirante, porque claro, decía, yo haré lo mejor para los españoles. Dices, bien, vale, haré lo que pueda, bien, lo que haga será justo, bien. Dices, bueno, pero estamos en un mundo de locos, en otro momento dado la gente hubiera apedreado a la televisión, por cierto, que también lo decía Zapatero, sí. Pero claro, ha llegado un momento un poco complicado porque no sabes muy bien por dónde te vienen los tiros, ¿no? Yo creo que estamos viviendo uno de los peores, no en el sentido, porque esto no es la Segunda Guerra Mundial ni la posguerra durísima, pero sí uno de los peores momentos civiles y políticos que nos ha tocado, ¿no? Porque en primer lugar da la sensación de que es casi imposible hacer nada para cambiarlo, y en segundo lugar, aunque yo en la novela me esforcé mucho, pero yo cada vez que escribía pensaba, digo, joder, pero si esto del golpe de Estado es una tontería, si ya lo han dado, ¿no? ¿Para qué sigo escribiendo? Si ya esto es una bobada, está dado de una forma absolutamente incruenta y totalmente tranquila y sin ningún problema. Y entonces empezamos la crisis, que es por lo que yo escribí la novela. Empezamos la crisis pensando que los bancos eran unos señores muy raros y que Lehman Brothers y Goldman Sachs habían estado, y ahora de repente 5 años después ya nadie habla de eso y todo el mundo habla de que hay que recortar las pensiones, hay que tal y que cual. Entonces llega un momento en que te quedas. A mí me da mucho eso escribiendo la novela, que yo le decía a mi mujer, oye, voy un poco retrasado con los acontecimientos, ¿sabes? Porque no sé, incluso cuando puse lo del banco malo, que después ha habido suerte y va a haber un banco malo, pero yo decía, joder, esto del banco malo seguro que mañana. Yo leía los periódicos aterrorizado al día siguiente, estaba escribiendo y leía titulares y decía, joder, ya he vuelto a ir retrasado, a ver, vamos otra vez, y me costó por eso escribirla más, sí. Yo le contaba, de todas maneras, lo de los políticos que decías tú, es verdad que es que ahora hay una especie de discurso sobre los políticos, bueno, primero que a mí me hace gracia porque parece que los demás no son políticos, ¿no? Todos somos políticos. O sea que oyes a la gente que habla de los políticos como aquellas señoronas antiguas hablaban del servicio, y decían, ¿cómo está el servicio? Ya no hay servicio como el de antes, ya no hay un Churchill, tal. Bueno, entonces es una cosa curiosísima, porque claro, las señoronas estaban convencidas de que ellas no eran criadas y que por lo tanto las criadas son las que tenían que hacer de criadas y ya no se portaban bien como criadas. Pero claro, en este caso los políticos, es que los políticos somos nosotros, claro. Y que los políticos, si los políticos que hay son malos porque nosotros les hemos mandado mandar y mandan mal, y entonces siguen mandando porque nosotros les seguimos mandando a mandar, no los sustituimos, no nos ofrecemos en lugar de ellos y creemos que lo vamos a hacer mejor. Y sobre todo ese privilegio de lo económico y del mercado y del lucro, etcétera, que ellos desarrollan en la política general, es la que cada uno de nosotros desarrolla en su vida.
Es decir, que eso es el verdadero problema. El problema no es que los banqueros tengan afán de lucro, es que los banqueros con su afán de lucro responden a una población que no tiene más que ese afán. Y que la gente se desafecciona de la democracia en cuanto la democracia deja de darle cosas rentables y contables. Y la gente se desafecciona de Europa en cuanto Europa deja de darle cosas rentables y contables. Y el caso, y dentro mismo del país, pues se ve regiones o tal, como Cataluña, que plantean la cosa de decir, oiga, ya no me interesa seguir aquí, ¿no? Es decir, la petición de independencia de Cataluña es exactamente igual que el señor francés, el señor Bernard Arnault, que es el hombre más rico de Francia, propietario de Louis Vuitton, y que cuando se enteró de que iba a haber una reforma fiscal se fue al Elíseo y dijo, yo quiero un pacto fiscal para mí, porque yo soy la persona que más aporta a la riqueza francesa, etcétera, etcétera. Y cuando le dijeron que no iba a haber un pacto fiscal para él, dice, pues entonces me hago belga. Bueno, es decir, es exactamente lo que es el planteamiento de la independencia. Es decir, esa es la independencia. Yo me hago belga para no pagar los impuestos y para no. Pero eso no es una cosa que solo le pasa a los políticos en el sentido que están en el ejercicio. Es que eso es lo que reconoce la gente y eso es lo que es la vida cotidiana de la gente. Esa inversión en que lo que podría tener la democracia de ejercicio de la libertad, de la creación de nuevos proyectos políticos, de nuevas formas de convivencia, todo eso se descarta en pro de lo serio, que es lo que vamos a sacar. Y entonces, claro, resulta que le reprochamos al banquero y le reprochamos al político y le reprochamos tal, que piensen en lo global como cada uno de nosotros piensa en su vida cotidiana. Eso es lo sorprendente, digamos, de la crítica. Y eso es lo sorprendente de lo que está ocurriendo. El que qué claro vemos, cuando lo vemos magnificado en la política, que no puede estar la política sometida al mercado, y en cambio en cada vida de cada uno de nosotros no toleraríamos un político que abandonase o que nos abandonase sin darnos aquello que necesitamos, que es lo único que queremos de la política, que nos den cosas, que nos den tal y acumular esas cosas. Entonces, bueno, a mí eso es lo que me sorprende de la crisis. Víctor. Bueno, yo quería hacer una precisión. Yo no sé si el análisis marxista de la economía como superestructura era o no adecuado. Lo que sí que les puedo decir que leer hoy el primer libro del Capital es como coger un aparato de rayos X y contemplar el mundo. Así de claro. Rayos X. Es decir, eso puedo decir. Nada más, eso lo puede hacer cada uno. Nadie puede morir por otro ni puede ser lúcido por otro. No hay. En todo caso, contribuye a la lucidez. Pero no es eso. En todo caso, es un tema que nos supera en nuestro diálogo hoy aquí. Pero voy a decir una cosa que ya que has mencionado a Marx, voy a mencionar a alguien que está menos. Porque Marx ahora vuelve a estar muy de moda. Simplemente es que, para empezar, para los de Wall Street lo ven con cierta claridad y distinción cartesianas, o sea, lo que él decía. Entonces, el caso es que voy a citar, antes que equivocaba a Agustín García Calvo. Cuando yo conocí a Agustín García Calvo, yo no había estudiado en España y lo conocí cuando se exilió a París y bueno, allí me lo presentaron. Y entonces él escribió un texto extraordinario que se llamaba acerca de Stalin, como él no llamaba a Stalin, Stalin era como, ¿sabes?, como Agustín, siempre tal. ¿Y qué era esta cosa que le llamaba a Agustín García Calvo tanto la atención en Stalin? Un texto extraordinario de Stalin, como él decía. Yo lo leí inmediatamente y efectivamente tenía Agustín toda la razón del mundo. Stalin, en su época más dura, escribe un texto extraordinario para decir que el lenguaje no era una superestructura. O sea, la infraestructura, hoy, para aplicarlo en términos cotidianos, vemos que socialmente la política es lo nuestro. Es decir, Platón decía que la misión de la filosofía era salvar los fenómenos, es decir, pues explicar las cosas, las apariencias del sol, porque gira, etcétera, y salvar la ciudad. Esto es el asunto. Nosotros somos políticos por definición, en el sentido, aquí dice que los políticos, claro, lo tremendo es que haya políticos que no seamos todos políticos, es que esto es lo que es, evidentemente, si dejamos de ser políticos es como si dejáramos de ser seres del lenguaje. No hay manera de no ser político. Pero sí, dentro de la política, ahora se dice, y es muy claro, ahora vuelve esta tesis de que la economía es la infraestructura y después son las superestructuras. La tesis esta que Agustín García Calvo le llamaba tanto la atención es que el lenguaje no sea una superestructura quiere decir simplemente lo siguiente: el lenguaje no está determinado por la subjetividad de cada uno.
El lenguaje marca las leyes y no al revés. Y voy a dar un ejemplo, ya que tengo aquí a un escritor y a un cineasta. Yo no soy ninguna de las dos cosas. Dice Marcel Proust una frase tremenda cuando dice lo auténticamente real, la escuela más sobria de vida y el verdadero juicio final. ¿Qué quiere decir cuando digo, dice Marcel Proust, que ahí, por ejemplo, un escritor se enfrenta a lo auténticamente real? Voy a dar un ejemplo que creo que vamos a estar todos en relativo acuerdo. ¿Quién no ha tenido, ya que estamos ante un cineasta, quién no ha tenido uno de esos sueños construidos como un guión cinematográfico digno del guionista del Padrino? Esos sueños que jamás uno, ese guión, que jamás uno, pero te puedes despertar en todas cosas aterrorizado por una trama digna de Shakespeare, entre otras cosas auténticamente real, y te despiertas o conmovido o aterrorizado, y en todo caso te tomas una copa o te largas de cabaret, cualquier cosa menos seguir enfrentado a ese sueño. Eso, la impresión verídica de veracidad que eso provoca es porque uno no está a la altura de eso. Eso no lo cree uno. Pero ¿quién? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese guión tan trabado? Algunos son, vamos, yo estoy seguro que todo el mundo ha tenido esos sueños. Es decir, no sería un humano si no los hubiera tenido. Y pero este guión, ¿quién lo ha escrito? Esas metáforas tremendas, esas imágenes, bueno, tremendas, estas imágenes que además algunas hay sueños de esos que son de una... Bien, entonces, si uno los ha trazado uno, obviamente son construcciones lingüísticas. Esos son construcciones lingüísticas. Es la prueba evidente de que tras la subjetividad de cada uno, que sería impotente y absolutamente incapaz para hacer esa construcción, está funcionando una estructura a la cual hay que abrirse y sacrificar esta subjetividad. Por eso tiene Marcel Proust toda la razón para decir lo auténticamente real. Lo auténticamente real es esa cosa que decía, recordaba Agustín García Calvo, que Stalin, como él dice, decía que no es una superestructura. Es decir, una cosa que, por así decirlo, depende de los caprichos de la subjetividad. Todo el mundo sabe que no sueñas lo que quieres, sino que en el sueño se impone algo. Pues bien, a lo mejor es verdad que ahí está lo auténticamente real. Y desde luego la gente que se confronta, yo si digo que efectivamente alguien, yo recuerdo que este libro sobre Marcel Proust que escribí en Barcelona lo presentó Eduardo Mendoza, y él planteó, él tiene mucha admiración por Proust, es un escritor muy diferente, como ustedes saben, no tiene nada que ver, pero tiene una enorme admiración por Marcel Proust, y siempre decía que efectivamente Marcel Proust, que dijo él mismo allí, que te confronta esta situación de que hay una vida de las palabras, las metáforas, las metonimias y las imágenes a la cual se confronta el artista, y esto no lo dominas tú. Y esto estaba pensando, por la pregunta que tú le hiciste a Fernando, relativa a qué dice, quién son esos personajes, pues quién sabe. De hecho, todo el mundo piensa que Marcel Proust habla de sí mismo. Él dice, en este libro, donde no hay ningún personaje de clave, o sea, una clave. Y le querían denunciar porque todo el mundo se reconocía. Y dicen, aquí no hay ninguna clave. Esto es resultado de la confrontación a lo auténticamente real. Entonces yo no sé si en el caso de Fernando, este tipo que aparece el colega, claro que yo puedo creer que él tenga una tendencia a hacer ironizar sobre el colega, pero no es eso está muy bien para que él, pero no creo que eso sea lo esencial de lo que motiva el libro. En cierto modo, lo esencial, que es un tema al que estamos todo el tiempo acercándonos, es el placer de contar historias. Es decir, eso vosotros lo tenéis muy claro, y el problema es de qué manera se cuenta la historia. En cierto modo, el arte con el que se cuenta la historia es el que consigue captar nuestro interés y arrastrarnos a lo largo de su desarrollo. Y la gran pregunta que uno se hace cada vez que entra en una historia es ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y después qué pasó? Pero claro, esa pregunta, tú has escrito mucho sobre esto, es la que se hace un niño pequeño cuando está escuchando un cuento,
y es la que se hace el lector o el espectador de A la Triste, por citar un ejemplo tuyo, pero es que esa misma pregunta es la que se hace el adicto a Gran Hermano, que está cada semana pendiente de lo que le pasa a un grupo de jovencitos encerrados en una casa, y es la que se hace el aficionado a los programas del corazón, que quiere saber qué es lo que ha hecho ayer Belén Esteban e Isabel Preisler. Este tipo de narraciones tan chuscas, tan populares, tan poco sofisticadas, además, por regla general, lo que les pasa se reduce a dos cosas: quién quiere acostarse con quién y quién se pelea con quién. Es decir, Eros y Tánatos, el deseo, el amor y la muerte, parece como que son las grandes cuestiones básicas de ese tipo de relatos, digamos, primitivos. Podría decirse que el cine, la literatura y el pensamiento empiezan a tener interés cuando consiguen hacer más compleja y mostrarnos un punto de vista más sofisticado sobre ese fenómeno tan básico que es el contar cosas sobre lo más elemental. Pero, sobre todo que nos lo vamos contando nosotros mismos, a nosotros mismos, quiero decir. O sea, Chesterton decía que la literatura es un lujo, pero la ficción es una necesidad. Es decir, la ficción es una necesidad. Es ese mundo de lo simbólico y de lo metafórico en el que todos vivimos. Luego la literatura es, digamos, la clase VIP de ese mundo en el que todos estamos. Es decir, hay quien llega a Proust y a Shakespeare, y hay quien se conforma con Belén Esteban, pero la necesidad es la misma. Lo que pasa es que, claro, digamos, hay quien tiene un paladar que ya sabe distinguir el jamón de jabugo de las lonchas de plástico que te venden en determinados sitios, y otros que no tienen más remedio que conformarse con las lonchas de plástico, porque a lo mejor no tienen más educación o lo que sea. Pero lo importante es que uno necesita contarse su vida a sí mismo, y no contársela como un relato biológico, sino como una biografía. Los griegos ya distinguían entre la vida como biografía, como bios, y la vida del zoon, del animal, o sea, la vida de lo que vive, sin más, biológicamente, y la vida biográfica, que es la que nos contamos a nosotros mismos. Yo tuve un ejemplo así cuando mi hijo era muy pequeño. Cuando tendría, digamos, pues 6, 7 años, y un día pues lo llevé al cine, un sábado lo llevé al cine, y estábamos esperando, y me fui a sacar las entradas, había una cola, en fin, y entonces él se quedó jugando en unos de estas cositas que hay para los niños, de unos especie de columpios y unas barras que se colgaban así y tal. Y yo mientras estaba en la cola, estaba viendo, y yo que he sido así tan apologeta y tan entusiasta de infancia y tal, estaba pensando, de esta manera, esto de ser niño es una chorrada, porque ahí está el pobre crío ahí colgado del esto, andando colgadito de la barra esa para arriba y para abajo como un monito desastrado, no sé, en fin. Entonces estaba un poco con una visión así derogatoria del asunto, y todo, ya cuando, en fin, cuando nos tocó entrar en el cine, le llamé, vino, y le digo, ¿qué? ¿Que estabas ahí jugando en la barra y tal? Y me dijo, sí. Me dijo, yo era el héroe de mi tribu y tenía que cruzar un precipicio que abajo estaba el fuego, y si no llegaba al otro lado no lograba salvar a la tribu. Entonces, claro, aquella cosa que era aquel niño que estaba haciendo no sé qué, claro, visto desde dentro, era el héroe que cruza sobre el fuego para salvar a la tribu, es decir, era Homero otra vez, ¿no? Entonces, claro, esa es la narración. Todos necesitamos vivir, estamos colgados de la metal y de no sé qué, pero estamos viviendo esa aventura que nos contamos a nosotros mismos. Los grandes autores son los que nos la proporcionan, digamos, de una calidad muy suprema. Otras veces es la vida que imaginamos que tienen los demás, esto que debemos vivir, y creemos que los demás viven otra vida, y eso se nos convierte en la ficción de la nuestra. Bueno, claro. No, es que yo, como empecé escribiendo como guionista, y los guionistas somos como un subgénero de la literatura, ¿no? Es decir, los guionistas siempre se han pensado, y se dicen incluso en España, que somos un poco cursis, dicen que los guionistas somos escritores que tenemos a la fuerza que escribir mal, que si escribimos bien no puede ser guionista, pero que todo viene de ese, que seguro muchos de ustedes lo conocerán,
y que habla también de estas cosas que hablan Fernando y Víctor, de la palabra, del famoso telegrama que le manda Herbert Mankiewicz a Ben Hedges. Ben Hedges ha sido el mejor guionista probablemente de la historia del cine, ha escrito obras maestras, y de él se cuenta además que en 15 días dictó Lo que el viento se llevó porque a nadie le salía. Y entonces estaba allí en Nueva York, era un autor de teatro y escribía novelas, nadie le compraba nada. Entonces Mankiewicz le escribe de Los Ángeles un telegrama muy famoso que le dice: vente a Hollywood. Aquí todos tus competidores son idiotas, los otros guionistas, y se gana un montón de dinero por no hacer nada. Entonces, a partir de ahí, los guionistas siempre hemos sido digamos, que construimos historias como las del hijo de Fernando, pero de ese tipo. O sea, que a ti te sientan en una mesa y dicen: ¿qué tienes pensado? Y entonces tú, como tu hijo, tienes que llegar y decir: bueno, mira, tengo pensado una historia fantástica, que es que un chico conoce a una chica. Dicen: más. Y entonces tú tienes que ir inventando. Bueno, es que el chico se tira por una ventana y se mata. Y entonces la chica le quita la pistola y entra en un banco y atraca el banco. Y dice: más y más. Y tú vas inventándote más cosas, porque la labor del guionista consiste en ir uniendo una secuencia con otra para que el espectador supuestamente no le dé respiro y vaya siguiendo la historia cuanto más rápidamente posible. Y además estamos sometidos a una concreción de tiempo que el novelista no tiene. Por eso, por ejemplo, cuando Víctor hablaba de Proust, Proust es un novelista que muchos directores han querido llevar al cine y que ninguno lo ha conseguido, porque es probablemente el novelista imposible de llevar al cine, no solo por el volumen de sus páginas, o sea, de su obra, que es de 3.000 páginas, sino por la densidad de literatura y de pensamiento y de palabra que hay. Y claro, el cine es palabra, pero también es fundamentalmente imagen, y ese tipo de autor está reñido completamente con el cine. Por eso yo siempre digo, cuando vengo a estas cosas con dos personas tan inteligentes como ellos dos, que el cine es un poco... es un espectáculo un poquito cultural, pero no tanto, ¿sabes? Y entonces yo, como guionista, tengo otra idea de lo que es la creación, y me pasó cuando escribí la novela, que vas escribiendo como cuando escribes en el cine, un poco que el espectador, en este caso el lector, no se aburra, que no es malo pensar así, pero a veces tampoco es muy bueno. Bueno, un último ejemplo, puestos a intentar llevar la contraria a los tópicos. Se repite una y otra vez, se oye una y otra vez decir... Píselo. Píselo, que es que no va a haber forma. ¡Qué barbaridad! Se suele repetir con frecuencia que los padres tienen derecho a elegir la educación de sus hijos. Uno de los personajes de la novela de Fernando dice: uno de los primeros objetivos de la educación escolar debe ser proteger a los hijos de la influencia de sus padres, o por lo menos ofrecerles alternativas razonables. Bueno, a mí me parece que esta es una de las mejores argumentos que conozco en defensa de la enseñanza pública, sí. Es decir, la idea de ofrecer desde lo público una visión del mundo distinta y complementaria de lo que ofrece la familia desde lo privado. ¿Cómo lo...? No, sí, bueno, claro, ahí, sobre todo porque a mí me ha horrorizado esta idea de que dicen, no, que los valores y tal solo los pueden transmitir los padres. Claro, yo, en fin, vengo de una zona de España donde, claro, hay padres que veían bien enseñar a sus hijos a matar guardias civiles, no sé. Entonces, claro, yo esa confianza en la responsabilidad de los padres para transmitir valores. Yo creo que los adultos, los padres, la familia pueden transmitir valores familiares, y de ahí nace la mafia. Sí, claro. La mafia es la glorificación de los valores familiares. Es decir, la familia, sobre todo, y de hecho ellos mismos se llaman la familia, y la educación familiar es una glorificación de la mafia, salvo que esté permeada, digamos, por un pensamiento social que es el que da el resto de la sociedad, y el que tiene la obligación la escuela pública de dar. O sea, la democracia educa en defensa propia. Educa para defenderse de las mafias que surgirían o que surgen en cuanto se rompe la visión de lo público. Entonces, claro, el convertir a la transmisión de valores y la educación, etcétera, y poner la escuela como si fueran eso, el servicio de la familia, que la familia le dice: enséñale usted esto, no le enseñe usted eso, enséñale usted lo otro y tal. Claro, es poner la educación al servicio de la mafia, y yo, pues eso me parece preocupante, ¿sí?
Víctor, ¿tú querías añadir algo? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que proteger a los hijos de sus padres, eso, pero por supuesto, vamos a ver, pero es que eso vamos a ver. Uno de los escándalos que pasa en España, yo he vivido parte en el extranjero y esto tal, es decir, uno de los problemas gravísimos, de las gravísimas, mis alumnos, yo ahora estoy en París, pero vamos, soy catedrático en Barcelona, y mis alumnos efectivamente están en la imposibilidad total hoy de irse de su casa, están ya haciendo el doctorado, ¿eh? Esto, cuando yo era estudiante en París, era una cosa que quedaba mal, pero es que diría que, vamos, una de mis compañeras, nadie se atrevía, si alguien vivía con su papá a los 17 años, a los 18 años, no se atrevía a decirlo, ¿eh? Porque simplemente pues no había chica que y al revés, ¿eh? Es decir, era una cosa, eso creo que es un desastre, vamos, un desastre, y además, cuidado, tampoco es un desastre caprichoso, es un desastre por estructuras sociales que todos conocemos todos, ¿eh? Es decir, esto, de tal manera que efectivamente hay muchos partidarios de que efectivamente esto de la crisis viene muy bien porque pone cada cosa en su sitio y efectivamente deja a la gente desprotegida frente a estructuras familiares que a veces garantizan la mala educación. Pero quiero completar esto en un registro más filosófico en otro terreno. Efectivamente hay que proteger a la gente de la mala educación, pero no solo de la mala educación por estas estructuras que efectivamente son las familiaristas, muy a menudo, no estoy ahí de familias y familias, obviamente. Pero la mala educación es un asunto tremendo que a veces está donde menos te lo esperabas. O sea, en ese sentido, las críticas de Foucault, de Michel Foucault, sobre la educación, incluso la educación republicana francesa, la que yo he defendido siempre, vamos, yo no hubiera podido estudiar, no hubiera podido estar aquí, yo llegué a París sin un duro y si no hubiera sido la tradición republicana de francesa, no hubiera podido estudiar. O sea, simplemente, es decir, yo la he defendido siempre, creo que, dicho esto, la crítica de Foucault por se puede ampliar a otros terrenos, incluso de la escuela laica, obligatoria y gratuita, y se puede ampliar a otros terrenos, yo creo, y en relación a la esencia humana. Por ejemplo, la educación muy a menudo facilita efectivamente la conversión de un ser de la curiosidad infantil, amante esencialmente de los símbolos, desde los símbolos que constituyen las metáforas hasta los símbolos de la matemática. Por ejemplo, es la utilización por la educación de la matemática como un elemento de selección social, contrariamente a lo que creía Platón, que la matemática debía ser el oxígeno del espíritu, que hace que alguien diga que yo no soy bueno para las matemáticas. Todo niño es bueno para las matemáticas, y es la mala educación la que hace que ese niño, no digo que tenga que ser, Einstein no era bueno en matemáticas, cuidado, él recurría a matemáticos para resolver cosas, obviamente tenía unas intuiciones extraordinarias. Todo niño hay niños que yo la música, no hay niños que sean malos para la música, bueno, en condiciones normales, obviamente estoy hablando de los casos normales, si uno tiene la desgracia de haber nacido pues con facultades, pues de qué le vamos a hacer, es otra historia, pero un niño en condiciones normales es un ser abierto a lo simbólico por definición, y lo simbólico pasa por una curiosidad infinita respecto a las imágenes, al arte, la ciencia. Einstein y Garcilaso, esto es la exigencia democrática. Lo que es un escándalo es que haya una sociedad como la que estamos, y aquí en Francia y en el otro, que pasa que aquí ya toma formas de caricatura por el drama que estamos viviendo en España, social, en el sentido marxista. Lo que es un escándalo es que se pueda pensar que efectivamente hay una educación, que hemos llegado a esto, que efectivamente hay algún niño al cual a él lo que quisiera no es Shakespeare, sino que a él de niño todo el mundo quiere a Shakespeare, entendámonos, eso, el hombre de Herto, cuando hacía una metáfora junto al fuego, aprendía a fertilizar el lenguaje, así hablaba la gente, así los cuentos estos de que estábamos hablando. Y todo el mundo quiere la gran música. Cuando Debussy defendía, cuando Marcel Proust dice que la gran música está a un momento dado en los mercados de París, y está haciendo una especie de premonición de lo que serán algunos de los despliegues de la música en los gritos de los mercados de París, está hablando de algo que pertenece al pueblo, obviamente. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con la tesis de Fernando, pero la completaría. La mala educación hace que en estos momentos, concretamente las escuelas muy a menudo, son fábricas de mutilación del animal humano. Es decir, máquinas de mutilación del animal humano. Es decir, ¿por qué digo mutilación del animal humano? Se mutila al animal humano cuando, vamos a ver, es muy sencillo lo que estoy diciendo. Todo animal quiere recrear sus potencialidades, aquello para lo cual la naturaleza le dotó en su especie. Por eso no deben tener perritos en apartamentos de 40 metros. Eso es
mutilar a ese animal. Un perro está muy bien en el campo cazando, protegiendo las ovejas, protegiendo al ganadero. Un perro no debe estar en un apartamento, me excuso y no me estoy metiendo con nadie, Un perro debe estar cazando, protegiendo al el pastor, esa es donde está el perro. Porque si no, en un apartamento en Madrid o en París o en Barcelona, en mi casa en Barcelona había un sitio para niños alrededor, solo hay perros, No hay niños, hay perros en un espacio que está. Un campesino quiere a su perro, pero no lo confunde con su hijo, es el perro en su sitio, ¿sabes? Entonces, al perro, ¿por qué por qué yo soy animalista en este sentido? Me gustan que los animales, los buenos, no todo animal, las ratas no me interesan nada y las cucarachas menos, ni las ladillas, pero en cambio los perros que sí que están bien criados, que sirven al hombre, quiero que realicen su condición, que sean medio lobos, efectivamente. Pues bien, realizar la condición nuestra es Shakespeare y Proust y Einstein. Y cada niño que le dicen, y no hace falta que sea su papá, que normalmente es una cosa terrible, porque claro, efectivamente, bueno, yo sé que aquí hemos planteado, vamos a ver, ¿qué significa un lugar, un país como el nuestro, donde, vamos a ver, en Barcelona, no sé aquí, pero yo no vivo en Madrid, pero estoy seguro que es igual, un taxista trabaja de media 14 horas, de media. Un camarero 14 horas, para empezar. Si trabajara a las 8, que es lo reglamentario, habría 6 horas de trabajo para los demás. Eso para empezar. No sé qué no se hace, el paro bajaría mucho. Tienen 1 hora de transporte porque vive en las afueras de Barcelona, o 2. Dile a este hombre que yo vengo a decir que ha de fertilizar sus potencialidades, y que todo ser humano quiere fertilizar las condiciones que como animal humano, y yo digo que como animal humano la imaginación, el lenguaje, quiere poder apreciar la película esta que dice, y Dreyer y el otro, y quiere leer a Proust, y quiere entender. Yo le digo a mis alumnos, aprende las fórmulas de la relatividad restringida y tendrás la misma emoción que Einstein, la misma. Yo creo que, y efectivamente, gente que mutilada, porque gente que viene a filosofía es terrible, mutilados porque dice que les han apartado de la matemática, que para Platón era que no entre ninguno que no sea matemático. Dice, solo entran los que no son matemáticos, que la cosa tiene este antiplatonismo. ¿Y por qué? Entonces yo les digo, no os que olvidaros de la escuela y la evasión. Yo os enseño las fórmulas de la relatividad restringida pasito por pasito, y así lo hago. O sea, es un asunto hasta que tiene la misma emoción que Einstein. Es decir, que la educación es mala en la familia, la educación mala es en la escuela, la educación es catastrófica en la universidad, y el discurso del método nadie se lo toma en serio. ¿Qué es donde está la buena educación? Y perdonen que me haya... para completar lo que decía Fernando, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Bueno, pues si alguien quiere añadir alguna pregunta de algún tema que se nos haya quedado en el tintero, antes de que nos obliguen a abandonar la sala para poder acudir al partido de fútbol.